OXXO, Coca-Cola FEMSA, Cruz Verde, Farmacias ISA y OXXO Gas son algunas de las muchas empresas de FEMSA que crean más de 350,000 empleos en América y Europa. FEMSA presenta The Mexican Dream. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. Los empleadores han reportado problemas para encontrar talento en Estados Unidos, mientras que en México hay dificultades para llenar puestos de trabajo en fábricas del norte y el Bajío. Soy Diego Marroquín. Para resolver la escasez de trabajadores en Norteamérica se necesitan más puentes y menos barreras. Facilitar la movilidad laboral entre México y Estados Unidos es clave para lograr una región más próspera, pero también más competitiva. Soy Alexandra Helfgott. Los estadounidenses que pueden trabajar de manera remota, a quienes se ha llamado nómadas digitales, prefieren vivir en México por costos y por gustos. Esto representa retos y oportunidades en la gentrificación. Soy Alex Foycin. ¿Qué piensa respecto a los retos y cuáles son las propuestas específicas para facilitar la movilidad laboral entre ambos países? Y yo soy Ruth Valladares. Las empresas de tecnología como el nuevo gran disruptor capaz de encontrar y reclutar el talento sin fronteras. ¿Qué es el talent sharing y cómo sale de los barrios gentrificados de las ciudades? ¿Cómo llega, por ejemplo, a los pintores de Oaxaca? ¿Podrían ellos hacer videojuegos? Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, El mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Sin importar dónde o cuándo los realices, Hay sueños que soñamos solos. Hay otros que se sueñan en conjunto. Esos son los que se hacen realidad. Amy Pope, directora de la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, es la primera mujer que accede a ese cargo en los 72 años de la historia de la organización. Antes de incorporarse a ella, la directora general ocupó el cargo de asesora principal del presidente Biden en materia de migración y prestó servicios como asesora adjunta de seguridad nacional del presidente Obama. Amy Pope se graduó con la distinción magna cum laude de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke y es licenciada en Ciencias Políticas por el Haverford College de Pensilvania. So, first of all, welcome Amy Pope. Amy Pope, director general de la Organización Internacional de Migración. Gracias por estar con nosotros en The Mexican Dream. Es un placer para mí y no quisiera estar en ningún otro lado. Estamos muy contentos de tenerte en el estudio hoy día. Estamos en un momento sin precedente de movimiento de personas. Tenemos situaciones en donde la gente está huyendo la pobreza, cambio climático, persecución. ¿Es este un problema demasiado grande para resolver? Bueno, no hay problemas que sean demasiado grandes para resolver, así que empecemos por ahí. Pero es cierto que hay movimientos sin precedentes en todo el mundo en este momento. No solo en Latinoamérica, lo estamos viendo en todo el mundo, pero en América Latina estamos viendo una migración única. Personas que vienen de todo el mundo, personas que están huyendo de una amplia gama de presiones migratorias. Y por lo tanto es el momento oportuno para idear mejores políticas migratorias. Sí, y creo que la Organización Internacional de Migración es una parte de eso. ¿Cuáles son las políticas más eficaces de tu organización o algunos países han diseñado ejemplos para resolver el problema o para integrar los migrantes en el país destino o para convencer a la gente que quedara en su país y atacar las causas del problema? Necesitas empezar por el motivo por el que las personas se están moviendo en primer lugar. Sabemos que cada vez más la desigualdad, la falta de oportunidades económicas, las crecientes diferencias demográficas y el cambio climático están empujando a las personas a moverse. Este año, el cambio climático ha desplazado a más personas que el conflicto. Y eso va a ser cada vez más significativo a medida que pasen los años, ¿verdad?
Hay comunidades que viven en áreas extremadamente vulnerables al cambio climático y simplemente no tienen la capacidad de respuesta cuando llega una sequía, incendios forestales o tormentas. Así que eso es lo primero. Construyamos resiliencia para las comunidades que simplemente no la tienen. Pero en segundo lugar, tenemos que reconocer que las personas a menudo están migrando porque hay oportunidades laborales. Y eso va a ser cada vez más agudo a medida que veamos cambios demográficos. En este momento, 30 de las principales economías simplemente no tenían la mano de obra que necesitaban para cumplir con las expectativas de empleo. Y eso llevó a $1.3 billones en oportunidades perdidas. Esa situación va a empeorar mucho más. Por lo tanto, es fundamental que pongamos en marcha formas para que las personas migren de manera segura, para que migren con una visa en lugar de ir a la frontera, buscar asilo y encontrar un trabajo a través de un canal irregular. Cuando trabajábamos tú y yo en el gobierno de Estados Unidos, llegamos a un acuerdo que creemos en ese momento que si está tratando de resolver el problema de migración irregular en la frontera, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, es demasiado tarde. Ya están los migrantes y eso, de ese punto, es muy difícil atacar el problema. Has perdido docenas de oportunidades para participar y encontrar respuestas más efectivas y francamente menos costosas. La frontera es una de las formas más caras y menos eficientes de responder a las presiones migratorias. El dinero que gastamos en la frontera entre Estados Unidos y México, si se invirtiera en comunidades en riesgo de cambio climático, por ejemplo, rendiría mucho más y salvaría más vidas, francamente. Me sorprende muchísimo que continuamos en los Estados Unidos en una situación en donde pagamos para el resultado del problema en vez de gastar fondos para prevenir el problema al principio. Pero en los Estados Unidos no somos muy capaces de diseñar políticas de largo plazo. Francamente, creo que eso es humano. Vemos la misma dinámica en Europa con el aumento de la migración a través del Mediterráneo. La respuesta de los europeos ha sido invertir más en Túnez. Túnez, siendo el equivalente a México, en lugar de mirar que está impulsando a las personas a migrar. Y si podemos intervenir antes para proporcionarles mejores opciones. ¿Es verdad que muchas personas han migrado dentro de su país o han sido desplazados en su país antes de que ellos cruzan una frontera internacional? A menudo y especialmente cuando las personas migran como resultado, por ejemplo, del cambio climático, estamos viendo números históricos de personas desplazadas internamente. Y luego, aproximadamente el 20% de los que están desplazados internamente abandonarán su país si no pueden encontrar oportunidades en él. Pero eso sugiere que es esa nuestra primera inversión. Miramos los países donde las personas ya están moviendo y evolucionando y descubrimos si hay formas de involucrarse para construir su resiliencia y ofrecerles mejores alternativas, más seguras a la migración irregular. Para mí sería muy interesante entender por qué es tan difícil diseñar, avanzar políticas migratorias del centro o que tienen sentido común las políticas. Sé que hay polarización y no solamente en los Estados Unidos, pero en muchos países. Pero ¿cómo funciona y trabaja tú y tu organización un diálogo o un avance con gobiernos para persuadirlos a mover a una política más razonable? Primero, creo que es importante recordar que los migrantes no pueden votar. Estamos en un año en que la mitad del mundo votará. Hay elecciones en todo el mundo y, por lo tanto, es muy políticamente conveniente culpar a los migrantes por lo que sea que esté yendo mal en tu país. Y eso no es solo en Estados Unidos, lo vemos en todo el mundo. Así que ese es un punto de partida. Por lo tanto, para nuestra organización, nuestro objetivo es identificar a los defensores que reconocen que la migración los beneficia. Entonces, por ejemplo,
Estamos buscando a alcaldes de ciudades que simplemente no tienen la población que necesitan para continuar su propio desarrollo. Estamos mirando al sector privado. El sector privado nos ha dicho que simplemente no tienen la fuerza laboral que necesitan para satisfacer sus propias demandas. En lugar de meterse en medio de un debate político, buscamos soluciones pragmáticas y personas que simplemente están tratando de poner una solución sensata en su lugar. Es interesante porque en este podcast algunos de los jóvenes han platicado sobre Utica, New York, que fue una ciudad casi falleciendo en el pasado porque no tuve suficiente industria, empleados, pero fue realmente revitalizado por los migrantes que vinieron a trabajar y abrir sus empresas. Y por cierto, estamos muy emocionados de que hoy estamos anunciando esta asociación Content Foundation, la cual es una organización excelente. Es increíble, y de lo que se han dado cuenta es que contratar a migrantes hace mucho sentido para su negocio. No lo haces porque se vea bien o porque es bueno para tus relaciones públicas, sino en última instancia, porque los migrantes son una adición valiosa a tu fuerza laboral. Esa es la historia de Utica, y esa es la historia que vemos en todo el mundo. Fascinante, porque eso es algo que entendemos quizás, pero políticamente es peligroso, no se puede, y se desaparece como un momento de aprendizaje. ¿Cómo puede cambiar la situación organizaciones internacionales como la que tú lideras ahora? Porque es para gobiernos o empresas del sector privado gastar fondos para resolver los problemas. Entonces, ¿cuál es el rol de tu organización cuando habla con gobiernos? Veo a nuestra organización capaz de proporcionar las mejores prácticas. A veces solo proporcionamos apoyo logístico. En todo el mundo. Ahora reasentamos a refugiados. Así que hacemos cosas muy poco atractivas, como las evaluaciones de salud y el procesamiento de visas. Nos aseguramos de que las personas suban a un avión y aparezcan donde deben aparecer. Trabajamos en orientación cultural o capacitación en idiomas. Eso es lo que podemos aportar. Se trata de asegurarse de que estas políticas, cuando se implementen, realmente funcionen. Tú has estado director general un poco más de 4 meses. ¿Cuál es tu objetivo para el año 2024? ¿Cuál sería factible y qué esperas lograr desde su posición en este año? Tenemos 3 prioridades. Son amplias. La primera es la más básica: salvar vidas. Brindamos ayuda humanitaria en todo el mundo. Francamente, creo que hay oportunidades para hacerlo mejor, más efectivamente. Posicionar suministros, por ejemplo, para que cuando ocurra un terremoto podamos llegar de inmediato. El número 2 es impulsar soluciones al desplazamiento. Entonces, usando evidencia, usando datos, por ejemplo, ¿qué comunidades están más en riesgo de cambio climático y cómo construimos resiliencia en esa comunidad? A veces es una intervención muy fácil, como infraestructura de agua. Y luego, el tercero son estas vías legales. ¿Cómo construimos más vías regulares, conectando el sector privado con una mejor política gubernamental y luego simplemente la logística para llevar a alguien al trabajo? Podría llevar más de un año. Bueno, fascinante y espero que logras todos los objetivos y sé que no hay nadie mejor que tú para tener éxito con estos problemas tan difíciles. Y Amy Pope, director general de la Organización Internacional de Migración, muchas gracias por estar con nosotros. En México, la tasa de desempleo se redujo a 34.501 en diciembre del 2023. Además, en ese mismo año se sumaron 1.3 millones de empleos,
cerrando el año con 27.4 millones de personas empleadas en el país, según los registros del INEGI. En diciembre de 2023, la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos contabilizó 9 millones de vacantes frente a los 6.1 millones de personas desempleadas en el país. Entre los factores que han reducido la fuerza laboral en Estados Unidos se encuentran las jubilaciones anticipadas y el envejecimiento de la fuerza laboral. Además, la migración internacional legal, a través de solicitudes formales, está en sus niveles más bajos en décadas, y la falta de acceso a guarderías infantiles y apoyo al cuidado de los niños ha limitado la participación de muchas mujeres en la fuerza laboral. Se estima que, en Estados Unidos, durante la pandemia, se perdieron alrededor de 1.4 millones de puestos de trabajo en el sector manufacturero, pero la industria ya se enfrentaba a una posible crisis laboral. Se prevé que para 2030 habrá 2.1 millones de puestos de trabajo sin cubrir debido a la falta de mano de obra calificada, según un estudio del Instituto de Fabricación. Bueno, eso es un tema que hemos tocado cada temporada, el tema de migración. Pero esta vez es de otra perspectiva, porque estamos hablando de un lado quizás del problema, del reto, de oportunidad de migración que es mucho más positiva si podemos resolverlo. Diego, eso es un tema que a mí me parece muy interesante y es más que algo económico. ¿Y cuál es tu perspectiva sobre ese tema y dónde debemos enfocar? Coincido totalmente. La idea de Norteamérica no solamente es el libre flujo de bienes, de inversión y de servicios, sino también la libertad de las personas para moverse a través de la región. Como región, la migración es uno de nuestros retos más importantes, pero también es una oportunidad única si logramos promover la migración legal, regular y ordenada como un motor de innovación y una herramienta para aumentar la competitividad de la región. En los últimos 10-15 años, la atención se ha centrado principalmente en la migración de personas del Triángulo del Norte de Centroamérica y el resto de Sudamérica hacia Estados Unidos, atravesando a México, pero creo que eso es un error y deberíamos también enfocarnos en la dimensión binacional de la migración. Existen por lo menos 4 razones para decir que tenemos una oportunidad única para promover la movilidad laboral entre Estados Unidos y México, y así resolver el gran desequilibrio laboral de Norteamérica. Número 1. La geografía por sí sola no determina nuestro destino, pero tiene un efecto importante. El hecho de que Estados Unidos y México compartan una frontera de 3.000 kilómetros siempre ha condicionado las agendas de migración, pero debería verse como una oportunidad. Por ejemplo, si juntamos a los estados fronterizos de los dos países, tenemos un PIB mucho más grande, el tercer PIB más grande de todo el mundo. Número 2. Tenemos datos demográficos complementarios, pero esos datos no son para siempre. Las características de México y Estados Unidos son complementarias y favorecen la movilidad laboral. Estados Unidos tiene una población que está envejeciendo rápidamente, México tiene una población que es joven, pero no va a ser joven para siempre. Y número 3, por ejemplo, hay un número considerable de mexicanos que ya trabajan de manera legal y temporalmente en Estados Unidos. De todas las visas temporales de trabajo que Estados Unidos le da a personas de todo el mundo, 62% ya las ocupan mexicanos. Estas son visas para trabajar en el campo, en la industria de alimentos, para profesionistas NAFTA. México ya ocupa la mayoría. Y por último, Estados Unidos tiene una demanda que cada vez se agudiza más para trabajadores especializados y México es uno de los productores de capital humano más importantes del mundo y también es una oportunidad que podría aprovecharse mucho mejor. Retomando tu punto, Diego, creo que es importante reconocer que hay un desequilibrio en cuanto al talento y también los puestos disponibles, no solo en México y Estados Unidos, pero también con Canadá. Los expertos pronostican una cuarta revolución industrial y eso significa que hay la necesidad de capacitar trabajadores de acuerdo con las necesidades de la situación. También vemos un impacto en cuanto a las comunidades pequeñas. No sé si Ruth, si tú también quieres hablar un poquito de eso o tú también, Alex, sé que tienes un ejemplo de ese impacto en Estados Unidos con extranjeros allá. En ese sentido quisiera señalar 2 ejemplos, uno del lado mexicano y uno del lado estadounidense. Al lado mexicano, una muy buena práctica es el otorgamiento de tarjetas de visitante por razones humanitarias a las personas solicitantes de la condición de refugio. En México, esta tarjeta permite que las personas puedan trabajar y acceder a varios servicios públicos.
un caso concreto que hizo uso de estas tarjetas para localizar trabajos para las personas solicitantes de la condición de refugio es el caso de OXXO, que contrató y está capacitando a 3,000 personas haitianas, ayudándoles con el español y obviamente capacitándoles para trabajar en OXXO. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo las empresas pueden colaborar con los gobiernos usando mecanismos que existen para buscar trabajos para las personas que están quedando en México y esperando su decisión en la Comar de refugio. El otro ejemplo es de Utica, New York, que es una ciudad que se desindustrializó hace unos años, hace como 20 años. La población decrecía. Empezaron a llegar personas refugiadas de muchos países, de Bosnia, de Tailandia, de Somalia. Y con la llegada de las personas refugiadas, la ciudad reanimó. Y uno de los aspectos muy importantes aquí es que Utica era un buen lugar porque la renta y el costo de alojamiento fue muy bajo. Entonces las personas refugiadas que apenas estaban empezando su nueva vida pudieron rentar y luego comprar casas, ¿no? Luego abrieron nuevos negocios y se creó todo un nuevo mercado en esa ciudad, ¿no? Y además había una coexistencia genial entre personas de diversas descendencias, ¿no? Personas que vivían en Utica por muchos años y luego las personas que acaban de llegar. Entonces yo creo que eso puede ser un buen caso de muchos, ¿no? De cómo convencemos a la gente, y quizás Ruth tiene otras ideas también. Sí, justamente hablando desde un contexto de comunidades pequeñas, normalmente las personas que buscan, digamos, viajar a los Estados Unidos para trabajar de manera legal, las visas que normalmente solicitan son para trabajar en cosas de campo, de alimentos, restaurantes, etc. Creo que hay muy pocas oportunidades debido a otros factores también, pero el índice, y corríjanme si estoy mal, de visas que se expiden a mexicanos en áreas tecnológicas, etc., sigue siendo muy baja respecto al potencial que quizá pudiéramos tener como país. Entonces, por ejemplo, desde Oaxaca, normalmente son muy pocos los mexicanos o los oaxaqueños que viajan a nuestro país vecino para trabajar en áreas de tecnología. Entonces, muchas veces nos preguntamos qué otras áreas de oportunidad hay para migrantes de comunidades pequeñas que no sean precisamente áreas tecnológicas, sino que se puede abrir esa oportunidad hacia otras áreas de trabajo, de manera también que se fomente esta migración de manera legal y que en algún punto también alcancen los beneficios que esta trae para quien la solicita. No, yo creo que es importante subrayar que toda esa conversación que es basado en la realidad, las cifras, la lógica de cómo podemos resolver problemas laborales con mucho más movilidad entre los dos países. Eso es una conversación que nunca he oído en los Estados Unidos, porque políticamente no estamos tomando una conversación basada en la realidad, en los hechos. Y ese fenómeno también lo vemos en México. Hablar de migración es un tema tabú. Y aún así nos queda claro que los dos países necesitan una reforma migratoria integral. Políticamente eso no es posible, dado el nivel de polarización que tenemos, pero lo que sí podemos hacer es hacer cambios administrativos muy puntuales, que no necesariamente son la enchilada completa, pero nos pueden ayudar a avanzar bastante. Está el caso de las visas H-2B para trabajadores temporales en Estados Unidos. Hay un tope de 66,000 visas que se otorgan cada año. Ese tope se puso en 1990. Ese tope se puede deshacer con una orden ejecutiva. Las visas H-2A para trabajadores del campo dependen de las estaciones. ¿Por qué no las hacemos para que funcionen en todas las estaciones del año? Las visas TN para trabajadores NAFTA, hay una lista de profesiones. ¿Por qué no ampliamos esa lista? ¿Por qué no incluimos también carreras técnicas? Todas esas... Pero Diego, esa lista no ha cambiado desde los años de NAFTA, ¿no? Pues sí, prácticamente no ha cambiado. Aunque el mundo ha progresado mucho, hay mucho más tipos de trabajo, ¿no? Exacto. Vivimos en un mundo completamente nuevo y yo creo que los instrumentos que tenemos ahora no están actualizados. Uh-huh. Y retomando un poquito de lo que hablaba Diego sobre la polarización, creo que siempre la migración de México y Centroamérica y Sudamérica hacia Estados Unidos siempre ha sido satanizada por diversos discursos, etc.
Ahora, a partir de la crisis de COVID, se dio el fenómeno a la inversa. Muchos nómadas digitales viniendo a vivir a México, y ahora también qué otros fenómenos del día a día se han estado presentando. O sea, por ejemplo, en Oaxaca tenemos un grave problema de gentrificación, principalmente en la ciudad, cosa por la cual también hace poco se hizo una manifestación, un poco también los movimientos de pintar paredes, de crear quizás rechazo hacia las personas estadounidenses o de cualquier otra nacionalidad viviendo en Oaxaca, y nos hace, o a mí me hace reflexionar sobre realmente el impacto que están teniendo en la vida diaria de una ciudad tan cultural o de un estado tan cultural como Oaxaca. Estoy de acuerdo que se acarrean algunos problemas como falta de recursos naturales, encarecimiento de la vida, etcétera. Pero curiosamente, mi hermano está viviendo en Cancún actualmente y él me contaba, ¿no?, que a raíz justamente del gran flujo de turistas que hay en la ciudad, las personas residentes o nacidas o con credencial de lector de Quintana Roo, ellos tienen acceso a las atracciones turísticas a un precio preferencial, por así decir, por ser personas locales. A mí se me hizo un ejercicio bastante padre porque digo, bueno, no podemos decir no venga nadie más de otro país a vivir a mi estado, ¿no? De alguna manera tienen también impacto positivo, pero creo que sí hay medidas que se pueden implementar de manera también que las personas nómadas digitales viniendo a vivir a México o a algunos estados, pues de alguna manera también sea de la manera, ya sea con impuestos, con algunos señalamientos o con algunas órdenes que puedan seguir, pero que a la vez las personas locales puedan seguir teniendo acceso a las cosas que desde que nacieron prácticamente las han tenido y que no sean despojados justamente de lo que de alguna manera se siente uno dueño, ¿no?, de su historia, su cultura, sus edificios, etcétera. Entonces creo que también desde su perspectiva, no sé, ustedes que pudieran como proponer o cuál es su perspectiva desde, por ejemplo, Alexandra, Alex, viniendo a México, ¿cómo han sentido ustedes ahora esa posición de los mexicanos hacia ustedes, por ejemplo, que son de otro país viviendo en México? ¿Se han sentido algún recelo, a diferencia de hace 3 años que a lo mejor era de bienvenidos todos y somos amigos todos, y ahora cómo este discurso de polarización quizá puede estar afectando esa percepción? En ambos países, en Estados Unidos y en México, ha habido una historia de xenofobia y xenofilia a través de muchos años, ¿no? Ciertos migrantes son deseables y ciertos migrantes son indeseables. Y esto cambia. En Estados Unidos hace muchos años fueron los judíos, los italianos, los polacos que fueron los indeseables, y ahora son personas que provienen de otras partes del mundo. Toca cuestiones de raza también muy fuerte. Entonces yo creo que pensando justamente en estas estructuras de xenofobia y xenofilia es muy importante. En el caso mexicano, por ejemplo, México facilitó la llegada de más de 30,000 exiliados españoles en los años 30. Y hace unos pocos años negaron la entrada de personas judías. En los años 70 y 80 llegaron muchos exiliados de Argentina y Chile, sobre todo personas de clase alta, y personas guatemaltecos fueron negados y tuvieron que quedar en el sur de México. O sea, no tenían los mismos privilegios que otros refugiados. Entonces, para mí, yo creo que una visión histórica es importante. Ahora, hablando desde lo personal, yo hice una maestría en la UNAM cuando vivía aquí, y esa experiencia de estar muy en contacto con personas mexicanas todo el tiempo, de entrar en debates muy fuertes sobre la migración, sobre mi propia posicionalidad, y también reflexionar un poco en la xenofilia que yo experimentaba, ¿no?, como migrante deseable. Yo creo que eso es una entrada muy importante para los nómadas digitales que están llegando a México. Un poco de, como decimos en inglés, self-awareness, un poco de interacción con la cultura mexicana, y no de forma como para robar o sea, al nivel superficial, sino un profundo acercamiento con la cultura mexicana, porque cuando hablamos de cultura hay un flujo desequilibrado. O sea, mucha cultura llega de Estados Unidos a México, pero no al revés. Entonces yo creo que esto es muy importante, sobre todo para los nómadas digitales, reflexionar mucho en su posición, acercarse a la historia mexicana y tener muy buenos y fuertes contactos y lazos con personas afuera de la Condesa y la Roma. Estoy 100% de acuerdo. Cuando yo llegué a México por la primera vez hace 5 años, pues casi no se escuchaba inglés en las calles, y ahora caminas por todos lados y se escucha inglés. Creo que es importante también hablar de la migración legalizada. En Estados Unidos siempre estamos escuchando que hay migrantes que no tienen papeles, están trabajando en
en cocinas, cosas así. Hay esos estereotipos, pero también tenemos que ver a los migrantes que son de Estados Unidos, que están en México, que no tienen papeles, digamos. Tienen máximo de 180 días para estar en el país y a veces pasan el límite. Y pues para mí no tiene tanto sentido porque el proceso de conseguir residencia aquí en México es bastante fácil. Yo lo tengo, no es tanto tiempo, es súper fácil. Mucho más fácil que para un mexicano conseguir una visa turística, solo turística para estar en Estados Unidos. Entonces, tenemos que pensar de otra forma, creo, de los migrantes que están aquí en México. Yo creo que esa conversación realmente fue importante por llevar a la mesa que la migración no es solamente un problema hacia el norte, unidireccional, y también que los estadounidenses que vienen a México está también cambiando las comunidades. Y ellos piensan muchas veces, estamos cambiando las comunidades por lo mejor. Pero la verdad es que en temas de viviendas, en temas de cosas culturales, tenemos que entender que ese impacto puede ser muy complicado, positiva y negativa, y debemos tener mucho más conversaciones sobre eso, especialmente impacto económico y etcétera. Y vamos a tocar el tema de migración desde muchas perspectivas y creo que eso enriquece el debate, aunque no se puede escucharlo en nuestros congresos quizás. Gracias por escuchar The Mexican Dream, tercera temporada. Sigue, escucha y comparte nuestro podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto Se hacen realidad. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.